Hola chiquillos, soy Atenea Wong, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Si estás en el mundo de los manhwas, hay un nombre que te hace suspirar y querer tirar el celular por la ventana al mismo tiempo. Jae-kyung. Pero hoy no vengo a hablar de lo guapo que es o de sus abdominales. Vengo a hablar de justicia. Vengo a hablar del karma. Porque aceptémoslo. Al principio de Jinx, todos odiamos a este hombre. Era arrogante, frío y trataba a las personas como objetos. Pero la vida da vueltas y en este video vamos a analizar los 5 momentos exactos donde el invencible Jae-kyung probó su propia medicina. Si no has leído el manhwa, prepárate, porque este chisme está potente. Tenemos a Kim Dan, un fisioterapeuta con la peor suerte del mundo. Tiene deudas, lo persiguen prestamistas y cuida a su abuelita enferma. Por otro lado, tenemos a Jae-kyung, un luchador del MMA, millonario que es un dios en el ring, pero alguien bastante difícil de tratar fuera de él. Jae-kyung tiene una superstición o maldición, un jinx. Cree que necesita un encuentro físico antes de una pelea para ganar, así que literalmente compra a Kim Dan, le paga sus deudas a cambio de que sea su medicina privada. Al principio no hay amor, no hay flores, es un contrato frío de poder y necesidad, y es ahí donde empieza a cocinarse el karma que vamos a ver ahora. Puesto 5. El dinero ya no compra la mirada. Empezamos fuerte, y es que para un hombre como Jae-kyung, el dinero no es solo papel, es su armadura, su lenguaje y su forma de controlar el mundo. Desde el capítulo 1 vimos cómo usaba su fortuna como un látigo. Él no pidió la ayuda de Kim Dan, él compró su voluntad. Cada fajo de billetes que le lanzaba a la cara no era un favor. Jae-kyung disfrutaba esa dinámica. Yo tengo el poder porque yo pago tus deudas. Yo soy el dueño de tu tiempo. Pero aquí es donde el karma empieza a trabajar silenciosamente. El primer gran golpe para Jae-kyung no fue un puñetazo en el ring. Fue la indiferencia. ¿Se acuerdan de esos paneles donde Jae-kyung intentaba intimidar a Dan con su presencia lujosa y recordándole su contrato? Al principio, Dan agachaba la mirada, temblaba, estaba atrapado por la desesperación de salvar a su abuela. Pero conforme Dan empezó a recuperar su dignidad, gracias a su propio esfuerzo y a que las deudas dejaron de ser una soga en su cuello, algo cambió en sus ojos. Jae-kyung se dio cuenta de que su tarjeta de crédito ya no podía comprar el miedo de Dan. Y para un narcisista, que no te tengan miedo es lo mismo que no tener poder. Fue frustrante para él ver que, aunque seguía viviendo en su penthouse o comiendo su comida, el alma de Dan ya no lo pertenecía. Hay un momento clave donde Jae-kyung busca esa mirada de sumisión. Busca que Dan le suplique y le mire con necesidad. Y lo único que recibe es una mirada vacía, profesional y distante. Eso le dolió más que cualquier derrota en la MMA, porque Jae-kyung descubrió la verdad más amarga del karma. Puedes comprar la presencia de alguien, pero nunca su voluntad. Él pensó que ser el patrocinador lo hacía superior, pero terminó dándose cuenta de que sin ese contrato financiero, él no era nada para Dan. El dinero le dio el control físico, pero le robó la oportunidad de ser querido de verdad. Jae-kyung se quedó con el recibo pagado, pero con las manos vacías de afecto. El cazador fue humillado por su propia presa en el momento en el que el dinero dejó de ser una excusa para estar juntos.
Puesto 4. La soledad del penthouse. Si el puesto anterior fue un golpe al orgullo, este es un golpe directo al corazón, aunque Jae-kyung jure que no tiene uno. Vamos a analizar su escenario, un penthouse de millones de dólares, paredes de cristal que muestran toda la ciudad, tecnología de punta y el silencio más aterrador del mundo. El karma de Jae-kyung aquí es la realización de su propia soledad. Al principio de la historia, él presumía de ser un lobo solitario. Decía que no necesitaba a nadie, que las personas eran solo herramientas para su rendimiento físico. Pero el karma tiene una forma muy irónica de recordarte que eres humano. Hubo paneles que nos rompieron el alma, o más bien nos dieron una satisfacción culposa, donde vemos a Jae-kyung sentado en ese sofá carísimo en medio de la oscuridad, mirando la pantalla de su celular. ¿Qué buscaba? Una señal de Dan, alguien que antes estaba allí por obligación. Ahora que no está, deja un hueco que los millones de Jae-kyung no pueden llenar. Es el karma del éxito vacío. Jae-kyung lo tiene todo: fama, títulos, dinero, pero no tiene a quién contárselo al final del día. Se dio cuenta de que su penthouse no es un palacio, es una jaula de oro. Ese silencio sepulcral en su casa es el eco de todos los desplantes que le hizo a Dan. Cada vez que Jae-kyung echaba a Dan de su lado o lo trataba con frialdad, estaba construyendo los muros de su propia soledad. Lo más fuerte de este momento es ver a un hombre que domina a gigantes en el ring siendo derrotado por un mensaje de texto que no llega. El hombre que se sentía un dios ahora es un esclavo del reloj, esperando que Dan regrese para que la casa deje de sentirse como un museo abandonado. Jae-kyung probó su propia medicina al entender que el poder no sirve de nada si no tienes con quién compartir tu victoria. La soledad se convirtió en su sombra y por primera vez el gran Jae-kyung sintió que su vida perfecta era en realidad una vida muy pequeña y triste. Puesto 3. Los celos contra el actor. Si el silencio de su penthouse le dolía, ver a Kim Dan sonreírle a otro hombre le volvió completamente loco. Entra en escena Hee-sung, el actor famoso, guapo, carismático y sobre todo, amable. Aquí, el karma de Jae-kyung fue recibir una bofetada de realidad. Se dio cuenta de que él no era la única opción para Dan, y mucho menos la mejor. Jae-kyung siempre trató a Dan como un objeto reemplazable, como una pieza de equipo médico que podías usar y dejar en un rincón. Pero cuando Hee-sung aparece y trata a Dan como a un ser humano, con respeto, dándole regalos sin condiciones y ofreciéndole una calidez que Jae-kyung nunca tuvo, el campeón sintió lo que es ser el segundo plato. El karma aquí es exquisito, porque Jae-kyung no podía pelear contra eso con sus puños. ¿Cómo le ganas a alguien que ofrece amor genuino cuando tú solo has ofrecido contratos y humillación? Vimos a un Jae-kyung desequilibrado, espiando, interrumpiendo, marcando territorio como un animal herido. Fue épico y satisfactorio al mismo tiempo. Lo que más le dolió a Jae-kyung no fue que otro hombre tocara a Dan, sino ver que Dan era feliz lejos de él, ver que su juguete tenía luz propia cuando estaba con Hee-sung. Fue el espejo donde Jae-kyung vio lo monstruoso que había sido. El karma le gritó en la cara: lo estás perdiendo, no porque alguien sea más fuerte que tú, sino porque alguien es mejor persona que tú. Es el karma de la reemplazabilidad. Jae-kyung descubrió que en el mundo real, si tratas a alguien como basura, tarde o temprano llegará alguien que lo trate como oro. Ver a Jae-kyung consumido por los celos, perdiendo los papeles por un actor, fue la prueba de que el rey del ring ya no tenía el control de la situación. Su posesividad se convirtió en su propia tortura. La escena donde Jae-kyung encaró a
Hee-sung y marcó su territorio abiertamente, no sé cuándo podré superarlo. Ver a Kim Dang vendado sin saber lo que realmente sucedía fue demasiado para mis emociones. Puesto 2. Perder el control del ring. Llegamos a un punto donde el karma deja de ser algo mental y se manifiesta en lo que Jae-kyung más ama, su carrera. Para Jae-kyung, el ring es su templo, el único lugar donde siempre tuvo el control absoluto. Él es el depredador, el invencible, el hombre que no conoce el miedo, o al menos eso creía. El karma de Jae-kyung aquí es la ironía cruel. ¿Recuerdan por qué empezó todo? Por una superstición. Él usaba a Dan como un amuleto, como una herramienta fisiológica para asegurar su victoria. Pero el destino tiene un sentido de humor muy pesado. Lo que empezó como una cura se convirtió en su mayor distracción. En los capítulos más tensos vimos algo inaudito, un Jae-kyung ansioso, el hombre que podía mantener la calma frente a los luchadores más peligrosos del mundo, empezó a perder el foco porque su mente estaba en otro lado. No podía dejar de pensar en dónde estaba Dan, con quién estaba Dan, o por qué Dan ya no lo miraba con los mismos ojos. El karma físico fue devastador. Esa conexión que él forzó con Dan se volvió un arma de doble filo. Ahora, si Dan no estaba bien, Jae-kyung no podía pelear bien. El hombre que controlaba cada músculo de su cuerpo, de repente se encontró siendo un esclavo de sus propios nervios. Sus manos temblaban, su ritmo cardíaco se aceleraba, pero no por la adrenalina del combate, sino por la angustia emocional. Es el karma de la dependencia. Él, que se creía autosuficiente, terminó necesitando la estabilidad emocional de la persona que él mismo se encargó de desestabilizar. Ver a Jae-kyung vulnerable en el gimnasio, incapaz de concentrarse, cometiendo errores de novato, fue la prueba de que su jinx se le había escapado de las manos. Ya no era el dueño de la situación, era una víctima de sus propios sentimientos. El invencible cayó, no por un golpe del rival, sino por el peso de su propia conciencia. Puesto 1. Enamorarse de su propia víctima. Llegamos al puesto número 1, el karma supremo, ese que no te deja dormir por las noches y que te hace querer gritarle a la pantalla. El castigo más grande para Jae-kyung no fue perder una pelea, ni perder dinero. Su verdadero karma fue despertar emocionalmente y darse cuenta de que ama a la persona que él mismo destruyó. Imagínate esto, Jae-kyung pasó meses construyendo un muro de frialdad. Se encargó casi quirúrgicamente de pisotear la autoestima de Dan. Lo trató como un objeto, lo recordó su deuda cada vez que pudo y le dejó claro que entre ellos no había nada más que un contrato. Jae-kyung entrenó a Dan para que no esperara nada de él y lo logró, pero el karma es un maestro cruel. Justo cuando Jae-kyung empieza a sentir esas mariposas que en él son más bien como un incendio, se encuentra con una barrera que él mismo fabricó. El karma del cazador atrapado, ahora que Jae-kyung quiere ser tierno, ahora que quiere protegerlo, ahora que busca una caricia real, Dan se encoge de miedo. Hay algo más doloroso que amar profundamente a alguien que te tiene miedo por tu culpa. Cada vez que Jae-kyung intenta acercarse, Dan reacciona a la defensiva, esperando un golpe emocional o una humillación, porque eso es lo que Jae-kyung le enseñó. Jae-kyung está viviendo en carne propia la tragedia de haber quemado el puente antes de darse cuenta de que quería cruzarlo. Es el karma de la oportunidad perdida. Jae-kyung tiene el mundo a sus pies, pero no puede tener lo único que realmente desea, el perdón y el corazón genuino de Dan. Verlo intentar ser amable y fallar miserablemente porque Dan ya no confía en él
es cine. Es el castigo perfecto para alguien que creyó que el poder le daba derecho a romper a los demás. Jae-kyung ahora es un mendigo de afecto en el imperio que él mismo volvió un desierto. Se enamoró de su víctima y su condena es recordar en cada mirada asustada de Dan de que él es el villano de esta historia. Es el círculo completo del karma. Sembró dolor y ahora que quiere cosechar amor, solo encuentra cenizas de lo que pudo ser. Chiquillos, llegamos al final de este recorrido por las ruinas del ego de Jae-kyung. Al principio les dije que este hombre nos hacía suspirar y querer tirar el celular al mismo tiempo, y creo que después de analizar estos 5 puntos entendemos por qué Jinx no es solo un manga sobre lucha o romance. Es una lección magistral de cómo el poder y el dinero son las armas más inútiles cuando se trata de la conexión humana. Jae-kyung tuvo que aprender a la mala, muy a la mala, que el respeto no es algo que viene incluido en un contrato de millones de wones. El karma lo lanzó donde más le duele, no en sus músculos, sino en su necesidad de ser visto, no como un dios, sino como alguien digno de amor. Pero aquí es donde la comunidad se divide y donde quiero que ustedes entren en acción. Muchos lectores dicen que Jae-kyung ya sufrió suficiente, que verlo humillarse y desesperarse por Dan es su redención. Dicen que el amor lo está cambiando y que merece una oportunidad de arreglar lo que rompió. Sin embargo, hay otro bando que no olvida. Hay quienes dicen que el karma apenas está empezando, que el daño psicológico que le hizo a Dan es demasiado profundo para borrarse con un par de gestos tiernos. ¿Es realmente amor lo que siente Jae-kyung o es simplemente la obsesión de un hombre que no soporta perder lo que creía que era suyo? ¿Es cambio real o es solo una nueva forma de control? Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este nuevo Jae-kyung. ¿Creen que el karma ya hizo su trabajo completo o todavía hay heridas del pasado que van a pasar factura? ¿Les gusta este cambio en su relación o extrañan la tensión del principio? Los leo en los comentarios para seguir debatiendo sobre este par que nos tiene la vida de cabezas. Gracias por quedarse hasta el final y analizar este chisme conmigo. Nos vemos en el próximo video para seguir desmenuzando nuestros manguas favoritos.